¿Cómo crear una página web gratis como las que ves en pantalla ahora mismo, con carrito de compras, productos, diseño profesional, para que tú puedas comenzar a vender tus productos por internet? Quédate en este video porque así como lo viste es completamente gratis, así que vamos allá. La plataforma que te va a permitir crear tu página web para vender completamente gratis se llama Tienda Nube y es la que ves en pantalla. Recuerda que te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video, solamente dale clic. Y aquí, amigos, es muy fácil, solamente aquí vas a ingresar tu nombre, el nombre de tu marca, tu correo electrónico y una contraseña. Por último, vas a palomear esta parte y clic donde dice crear tienda gratis. Después debes de ingresar tu nombre completo, tu WhatsApp, tu perfil de Instagram y por último tu página de Facebook y clic en finalizar. Y listo, amigos, ya nos va a mandar a lo que es el panel de control de Tienda Nube. Y aquí algo muy importante que debes de hacer es esto que se llama verificación de email. Tienes que verificar el correo electrónico para que puedas acceder a todas las funcionalidades. Entonces ve a tu correo, se va a ver algo así y solamente le das clic acá en confirmar cuenta y listo. Ya con esto habrás verificado tu cuenta. Después, amigos, viene darle lo que es el diseño a tu tienda en línea y como puedes ver acá de nuestro lado izquierdo tenemos esto que dice personalizar mi tienda nube. Y aquí tenemos varias opciones. Aquí, como puedes ver, te aparece este apartado para que tú puedas subir tu logo para tu tienda. Simplemente le das clic aquí, subir logo, para que ya puedas subir el logo desde tu computadora. En este caso, si tú le das clic aquí, podrás escoger el logo desde tu computadora para que ya se pueda subir a tu tienda en línea. También tenemos aquí esto que dice, ¿quieres probar otro diseño? Por defecto trae este que se llama simple. Y simplemente vamos a darle acá donde dice probar otro diseño para que tú puedas ver las plantillas profesionales que tiene actualmente Tienda Nube. Aquí, como puedes ver, hay muchas plantillas dependiendo en el sector que tú te dediques. Hay bastantes plantillas con diseños bastante profesionales. Por ejemplo, este de aquí que se llama Toluca. Si tú quieres ver cómo se ve esa plantilla, simplemente dale clic ver tiendas demo y ahí tú vas a poder ver qué tal se ve esta plantilla. Como puedes ver, tiene un diseño muy bonito, ideal para crear tu página web para vender tus productos. Aquí ya te puedes tomar el tiempo para ver qué diseño te gusta más y simplemente aplicarlo a tu tienda en línea. Por ejemplo, yo voy a estar seleccionando este que se llama Lima. Vamos a ver qué tal se ve. Como puedes ver, tiene un diseño también bastante bonito. Y para que tú ya lo selecciones, simplemente le das clic prueba este diseño. Ahí está cargándose y aquí tú puedes comenzar ya a diseñar tu propia tienda en línea. Clic en empecemos. Como puedes ver, aquí tú puedes ver cómo se está viendo actualmente tu sitio web en tu teléfono celular, o también tú puedes ver cómo se vería en computadora. Aquí tenemos también el icono de computadora. Si tú le das clic, aquí se hace esta pantalla más grande para que veas cómo se estaría viendo en computadora. Como puedes ver, de esta manera tú ya vas a poder diseñar con tus colores, con tu logo, con lo que tú quieras, pues tu tienda en línea para que quede aún más profesional y pues tenga los colores de tu marca. Recuerda que aquí en el apartado de la izquierda tienes todo lo necesario para editar tu tienda en línea. Por ejemplo, los colores de tu marca, lo que es el tipo de letra, el encabezado, la página de inicio, listado de los productos, detalle del producto. Tienes absolutamente todas las herramientas. Si le damos clic en colores de marca, aquí tú puedes ver todas las combinaciones. Acá abajo dice combinaciones predeterminadas. También, por ejemplo, si tú le das clic en este, vas a poder ver en tiempo real cómo se estaría viendo tu tienda en línea con esos colores. Ahí, como puedes darte cuenta, tenemos ya el cambio. Y recuerda, si quieres aplicar algún cambio, aquí en la parte de abajo tenemos esto que dice publicar. Simplemente le das clic y esto sería para que ya publiques tu sitio web y las demás personas lo puedan ver. De preferencia, cuando tú ya hayas terminado de editar toda tu tienda en línea, puedes darle clic en publicar para que pues ya esté en línea. Aquí dice si quiero publicar el diseño, ahí está cargando y como puedes ver, ya prácticamente tu tienda en línea está ahora sí pues pública en internet para cualquier persona la pueda ver. Ahí, como puedes ver, en este caso ya tenemos acceso a la tienda en línea. Ahí date cuenta que ya tiene la estructura
todavía no hemos modificado muchas cosas, pero recuerda que aquí también tienes este botón que dice seguir haciendo cambios y desde este apartado puedes hacer todos los cambios. Ahora viene un punto muy importante y es los productos de tu tienda en línea que tú vas a estar vendiendo. Recuerda que tú puedes vender productos digitales y también productos físicos. Todo esto te permite hacerlo tienda nube de forma completamente gratis. Para agregar tu primer producto nos vamos aquí al menú de la izquierda y tenemos esto que dice productos. Vas a darle clic y acá te aparece este mensaje que dice sube tus productos, agrega tu primer producto. Vamos a darle clic y aquí vas a ingresar el nombre del producto. Por ejemplo, ahí yo ingresé camisa verde. En descripción puedes escribir de qué trata el producto, qué incluye, etcétera. Aquí abajito tenemos lo que son las fotos del producto. Para agregar una foto solamente dale clic y aquí se te va a abrir esta ventana para que tú puedas ya seleccionar una imagen desde tu computadora. Ahí, como puedes ver, yo ya seleccioné la imagen, ya quedó lista y aquí ya me aparece que ha quedado lista. Acá, como puedes ver, tenemos lo que es la opción de ingresar un video. Si tienes un video para tu producto, lo ingresas aquí. Si no, déjalo vacío, no hay ningún problema. Después tenemos el apartado de precios. ¿Cuál sería el precio de venta de tu producto? Por ejemplo, el precio de venta de este producto podría ser de 349 pesos mexicanos. Y también aquí te da la opción de agregar un precio promocional. Por ejemplo, si de 349 la estás rebajando a 249, aquí lo puedes escribir 249. Aquí también puedes mostrar o no mostrar el precio en la tienda. Generalmente lo dejamos seleccionado. Aquí tenemos precio de costo. Recuerda que esto sería pues uso interno para nosotros, es decir, cuánto te está saliendo a ti el producto realmente. Es para llevar más que nada tu contabilidad. Tenemos acá tipo de producto, físico o digital. En este caso sería un producto físico. También el stock generalmente viene como infinito, pero yo le pongo limitado porque cuántas piezas de ese producto tú tienes. Supongamos que solamente tenemos 3 piezas, pues aquí ingresas la cantidad de piezas que tú tengas. Acá también tenemos lo que son los códigos. El SKU, le puedes ingresar un SKU. Esto es para identificar el producto de forma correcta y tener un orden. También aquí abajo tú puedes agregar lo que son el peso, las dimensiones del producto, lo que sería el ancho, el alto, la profundidad y el peso. Aquí también tú puedes conectarlo con tu cuenta de Instagram y la cuenta de Google Shopping. Igual esta es una excelente opción. Y aquí puedes tú crear categorías. En este caso yo no tengo ninguna categoría creada. Para crearla simplemente clic agregar categorías, se te abre esta ventana, nueva categoría, y aquí puedes poner por ejemplo camisas y aquí abajito le doy clic crear categoría y ya se ha creado esa categoría. Como puedes ver, ya se creó la categoría. Tenemos aquí abajo variantes, es decir, si tú tienes una chamarra que viene en color amarillo, que viene en color rojo, café, etcétera, aquí puedes agregar una variante. Ahí, como puedes ver, seleccionar una opción, por ejemplo el color. Supongamos que tienes también amarillo, ahí lo seleccionas. Tienes también por ejemplo azul, beige, lo seleccionas y hasta abajo clic en crear y aquí ya has creado lo que sería pues de un producto varias variantes, en este caso amarillo, azul, beige. Después tenemos lo que es tag y SEO para que se pueda posicionar lo que sería tu tienda en línea en Google. Cuando las personas busquen cierto producto, tú puedas aparecer. Esto también aquí lo puedes editar, es bastante sencillo. Después destacar el producto, es decir, puedes elegir una sección donde quieras que tu producto aparezca. Si tú le das clic aquí, puedes seleccionar cualquiera de estas para que tu producto pueda aparecer. Acá tenemos más opciones, lo dejamos como está y por último clic en guardar cambios. Y listo amigos, ya hemos agregado nuestro primer producto acá de nuestro lado izquierdo. Si tú le das clic en productos, aquí tú ya puedes ver el producto que has agregado e incluso aquí desde aquí mismo puedes modificar el precio normal y el precio promocional. Como puedes darte cuenta, es bastante fácil y bastante sencillo. Ahora, para que tú puedas ver este producto en tu tienda en línea, aquí recuerda que tenemos este icono y solamente le das clic, se te va a abrir esta ventana y aquí, como puedes ver, ya aparece el producto que hemos agregado. Si le damos clic amigos, acá nos aparece la imagen del producto, aparece también lo que es el color que las personas pueden elegir, aparece el precio. Recuerda que el precio original es de $3.49 y agregamos un precio promocional de $249.
tiene la opción de agregar al carrito de forma súper fácil. Tú ya no tienes que hacer absolutamente nada, ya todo está programado. Entonces aquí las personas, si le dan clic a agregar al carrito, ahí como puedes ver ya se agregó. Simplemente ver carrito y le pueden dar clic en iniciar compra de forma muy fácil y muy sencilla. Como puedes darte cuenta, amigos, Tienda Nube te permite hacer todo esto de forma completamente gratis. Recuerda que si te vas a la página principal te aparece, tienes un descuento exclusivo y vas a tener un descuento de un 25% de descuento. Aquí aparecen los planes que actualmente maneja Tienda Nube. Como puedes ver, tú tienes este gratuito. Recuerda que este plan gratuito puedes hacer absolutamente todo, agregar pues los productos que tú quieras y comenzar a crear tu página web. En cuanto tú ya lo veas necesario migrarte al otro plan, que sería el plan básico, como puedes darte cuenta cuesta pues bastante económico, 99 pesos al mes, prácticamente es lo que cuesta un café, y lo puedes invertir en tu tienda en línea, en tu página web, para vender tus propios productos. Y simplemente le das clic aquí donde dice subir de plan, vas a darle clic, acá dice has elegido subir de plan, vas a darle de nuevo subir de plan, y acá dice pagar plan. En cuanto tú le das clic acá en pagar plan, yo te recomiendo ampliamente que tú selecciones aquí la suscripción anual. ¿Por qué? Porque te van a estar haciendo otro 25% de descuento, es decir, en total vas a recibir 50% de descuento. Y amigos, solamente tú tienes que pagar la cantidad de 594 pesos mexicanos de forma anual. Como puedes darte cuenta, es un precio bastante barato por tener una tienda en línea en donde tú vas a poder comenzar a vender tus productos, comenzar a ganar dinero por internet. Créeme que por ese precio es muy económico y totalmente recomendado, ya que es una plataforma de confianza y la verdad es que es muy fácil de utilizar. Recuerda que ahí tendrás lo que es el enlace para que solamente le des clic, te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video, para que pues puedas contratar tu plan en dado caso que te interese. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente desde hoy mismo tú puedas comenzar a crear tu página web para vender con Tienda Nube, ya que es completamente gratis. Recuerda que si te interesa adquirir algún plan de Tienda Nube, por ahí te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante, y también tendrás mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y te veo en el próximo video.